El gavilán que no tenía miedo. Hoy te quedarás cuidando la casa, dijo el abuelo a Makoto, el japonés. No preocupar, abuelo. Yo cuidar bien la casa, contestó. El abuelo dijo esto a Makoto por dos razones. Uno, porque el día anterior, a pesar de la advertencia, el japonés había arrancado las plantas de maíz que ya estaban grandecitos al confundirlos con el maicillo. Se le conoce como maicillo o se le llama así en estos lugares a esta mala hierba de crecimiento rápido y que crece en abundancia justo en los sembríos de maíz o del arroz. De pequeños, sus características son casi similares al maíz. Es por eso que al que no lo conoce, diferenciarlos no es muy fácil. Y si no lo eliminas a tiempo, puede acabar matando a las plantas de maíz. Makoto había arrancado las plantas de maíz y había dejado los maicillos de una gran parte de la parcela. Y el abuelo había enojadose por eso. Y la otra razón era porque hace unos días atrás había hecho su aparición otro gavilán que estaba merodeando el corral y que ya se había llevado unos pollos. Sí, abuelo, dijo Makoto. Makoto dejó de decirle don Lucho al abuelo desde que escuchó a sus nietos llamarlo así. Al abuelo le causaba gracia y le gustaba, y por eso le tomó más cariño. Ya había transcurrido varios meses desde que Makoto llegó. Ya estaba más familiarizado con el ambiente y con los trabajos que se hacía. Le gustaba levantarse temprano, barrer el patio y dar de comer a las aves. Su engreído y preferido era el solitario pavo Pepe. Muchas personas, al enterarse, habían venido a conocer a Makoto con la excusa de saludar al viejo lobo. ¿Y qué voy a hacer mientras hago eso?, preguntaba el muchacho. Sacarás a solear el arroz, cuidarás de que los pollos no lo coman, y si llueve lo vuelves a guardar lo más pronto posible. Trata de que no se moje. ¿Y qué más debo cuidar? También debes de cuidar a las aves. Y el abuelo le contó que por esa época solían aparecer gavilanes muy atrevidos, y le recordó que hace unos días se habían llevado 2 polluelos. ¿Y qué hago si viene?, volvió a preguntar. Si viene el gavilán, le agarras a palazos con esto, le dijo entregándole un palo delgado y largo que utilizaba como bastón para cruzar la quebrada. Con esto le das hasta que te canses. ¿Y qué voy a cocinar? De eso no te preocupes, yo vendré a prepararlo. Tú solo cuidarás las aves del gavilán y el arroz de las aves. Durante el poco tiempo que Makoto tenía, ya había perdido el miedo. Había aprendido nuevas palabras y nuevos gestos que utilizaba para comunicarse cuando se le olvidaban los términos o cuando se trababa al hablar. Marchóse el abuelo después del desayuno silbando por el camino. Ni bien desapareció el viejo lobo, Makoto empezó con las recomendaciones. Sacó las mantas y cargó desde el pequeño galpón los sacos de arroz despicados la tarde anterior hasta el patio. Tendió las mantas y sobre ellas regó el arroz. Se sentó a un costado en la sombra del mango a cuidar que los pollos y los patos no vinieran a comer los granos. Miró el cielo completamente despejado y murmuró: «Hoy no lloverá». El japonés estaba tranquilo y medio aburrido, hasta que empezaron a llegar las aves uno por uno, atraídos por los granos. Makoto no lo estaba pasando bien, que digamos,
pues las aves, como enseñados, atacaban por todos lados queriendo descuidarle para engullirse unos cuantos granos a la carrera. Makoto corría por un lado y por el otro espantando. Estaba a punto de rabiarse cuando de pronto un singular cacareo alertó a todo el corral y los pollos en cuestión de segundos corrieron a esconderse. Makoto quedó sorprendido. No sabía por qué las aves se escondieron. Giraba sobre sí buscando con la mirada por su alrededor, hasta que sus jalados ojos se detuvieron al límite del patio con la maleza al distinguir sobre un tronco ya pasmado a un enorme gavilán pollero, quizás el más grande de los que le antecedieron. Quedó mirándolo fijamente y balbuceó: «El gavilán pollero». Agarró el palo que le dieron y disimuladamente se acercaba donde el ave rapaz. Pero se dio cuenta que la presencia de este ser había dejado todo en calma. Los pollos con los que peleaba por cuidar el arroz no estaban. Sonrió y pensó que sería mejor dejarlo allí. De esa manera tendría menos trabajo. Se sentó otra vez mientras lo observaba. Desde la otra esquina, el atrevido gavilán también hacía lo mismo. Al parecer la presencia de Makoto no le causaba ni el más mínimo temor. Makoto estaba contento por habérsele ocurrido semejante idea. Sonreía interiormente. Pero lo que no se dio cuenta es que en la otra esquina del descampado, en silencio, el gran pavo Pepe estaba observando todo. Pepe detestaba a los gavilanes. No eran de su agrado. No les tenía miedo. Pero a pesar de su tamaño, estos tampoco le temían. Glugluteó el pavo y cruzando el patio se aproximó a donde estaba el gavilán. Este ni se inmutó. Con las plumas en forma de abanico, Pepe se paseaba alrededor del intruso, muy petulante, enseñando el tamaño de sus alas, como advirtiéndole que le iría muy mal si no se marchara. Pero el ave intruso conocía de la fanfarronería que caracterizan a estas especies y por eso ni importancia le daba. Por el contrario, sus agudos ojos buscaban a su presa por entre las malezas que bordeaban el corral. Por varios minutos, Pepe hacía lo mismo queriendo intimidar al gavilán o queriendo despertar su interés, hasta que cansado de que lo ignoren y aprovechando un descuido, arremetió con todo. Pero en falso. El gavilán no estaba distraído, por eso pudo esquivar la embestida y al mismo tiempo repelió el ataque. Glugluteaba a Pepe en cada embestida sin éxito. Su pesado cuerpo y sus torpes movimientos le mermaban eficacia ante la agilidad de su oponente, acostumbrado a estos juegos. Pero aún así se abatía, esperando quizás la ayuda de su cuidante, a quien miraba de reojo cuando podía. El cuidante, que estaba a la expectativa, entendió el mensaje y pensó que era el momento de intervenir. Volvió a coger el palo y fue en ayuda de su amigo. El osado ave rapaz ahora tenía a dos en su contra, pero no descuidaba los movimientos del adversario más próximo. Pepe, al sentir la presencia de Makoto, se envalentonó y por suerte pudo asestar un aletazo al gavilán que por un momento hizo distraerlo. Makoto, con palo en mano, esperaba el momento oportuno para asestar un certero golpe, pero los movimientos incesantes de la lucha no lo dejaban. El pavo pateaba y aleteaba, ya lo estaba dominando, pero se estaba agotando, mientras que el gavilán no fallaba ni un picotazo en la cabeza de su oponente, que estaba más rojo de lo que era.
parecía jugar con su adversario. Pepe estaba enardecido. Quería acabar con él, pero le era imposible. Su contrincante era muy superior. El gavilán se mantuvo por unos segundos en el aire, buscando impulso para contraatacar. Fue en eso que Makoto, quien no parpadeaba, creyó que era el momento preciso y asestó con tal fuerza que el palo silbó en el aire y fue a estrellarse en el cuello del pavo, quien cayó pesadamente al suelo, porque el gavilán ágilmente esquivó. Mientras Pepe pataleaba y aleteaba inconsciente, el gavilán, que no tenía miedo, en el aire tomó impulso otra vez, dándose la vuelta, se elevó y atacó a Makoto, picoteándole la frente, haciéndole soltar su palo. Este, quien nunca esperó una reacción así, no le quedó otra opción que correr, pero el gavilán, quien ahora era el que atacaba, no lo dejaría ir tan fácilmente. Corría y corría gritando el japonés por el patio, por alrededor de la casa, de la cocina, del corral, por todos lados, queriendo deshacerse del ave de rapiña que había prendido sus garras en el polo de su espalda, desde donde le picoteaba la cabeza. En su desesperación, halló el camino que conducía a la huerta del abuelo y fue en su busca llamando: ¡Abuelo! ¡Abuelo! El abuelo, que ya había escuchado los gritos desesperados de Makoto, venía a su encuentro. En una curva del camino, chocaron los dos estrepitosamente. El abuelo rodó por un lado y Makoto por el otro. El gavilán, al ver al abuelo, soltó a su víctima y muy campante alzó vuelo, dejando al japonés todo maltrecho. El abuelo reía por la ocurrencia, mientras le recriminaba pasivamente: ¿Cómo te vas a dejar pegar con ese gavilán, pues? El muchacho, rascándose la cabeza, narró con detalles cómo fue que empezó todo. Pero lo que no contó fue que por querer matar al gavilán había matado al pavo. Eso era lo que más le preocupaba. Regresaron a casa uno detrás del otro, riendo por lo ocurrido. Makoto no sabía cómo decirle al abuelo lo del pavo, pero para buena suerte, cuando llegaron al lugar de los hechos, el pavo no estaba. Había sobrevivido al palazo y se había escondido. Pero de lo que se olvidaron y tarde se dieron cuenta fue del arroz que estaban soleando. Al mirar a las más de 100 aves que estaban aglomeradas en el patio, se acordaron y gritaron a la vez: ¡El arroz! Tarde fue la reacción, porque las aves estaban dando un gran banquete con lo que más le gustaba. Al poco rato, la manta yacía todo arrugada sin ningún grano encima. El japonés, todo avergonzado, pidió disculpas al abuelo. Y él le contestó que no se preocupara, porque eso se podía recuperar trabajando. Pero el que no le disculpó y nunca más se le acercó fue el pavo Pepe, quien le miraba desde debajo de los naranjos, muy resentido. Y mis amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustan nuestras narraciones, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestros videos. Ya volvemos. Cuídense mucho.